Y volvemos a Rosario con la información para actualizar el parte de salud de las personas que resultaron heridas tras ser baleadas en la zona sudoeste. Con esta información está nuestra compañera Agostina. Sí, Luchi, exactamente. Bueno, vamos a hablar de esta balacera que ocurrió en la noche de ayer, cerca de las 21:30 horas. Vos lo decías, en la zona sudeste de la ciudad de Rosario, Esmeralda al 5600, en este caso, Espinosa, perdón, al 5600, en este caso con una situación muy particular. Hemos recabado algunos testimonios, estuvimos allí en el lugar preguntando, viendo qué era lo que había pasado, y la situación, y también lo reflejaba el parte policial, es que una motocicleta con 2 personas a bordo habrían estado abriendo fuego desde unos 50, 100 metros antes de un domicilio. Llegaron hasta la puerta de esa casa, se bajaron, efectuaron más disparos, pero claro, con el saldo de que varias personas que estaban transitando por allí, que no tenían nada que ver, que incluso no eran el objetivo de este ataque a balazos, sufrieron heridas de arma de fuego, sobre todo un hombre de 47 años, quien está más grave, internado aquí en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, un joven de 22 años, también una jovencita, una adolescente de 17 y una menor también de 6 años que se encontraba en la puerta de ese domicilio, que afortunadamente solo recibió un roce de bala de arma de fuego. Pero si quieren y podemos, vamos a compartir la palabra y el testimonio de familiares de este hombre que se encuentra más grave, de este hombre de 47 años. Hablamos con su mujer, hablamos con su hija y esto nos contaban de lo que sucedió ayer. Ayer mi papá salía a comprar pan con mi mamá, me meto adentro y escucho cantidad de tiros. Me acerco a la puerta y lo primero que veo es una moto roja en la esquina de mi casa que seguía tirando. Y cuando veo a mi mamá que gritaba que era mi papá, dejo al nene en la puerta de mi casa y salgo corriendo a ver qué era lo que había pasado. Vine, mi papá me agarraba la mano y me decía que le habían pegado en la espalda. 2 motos tirando tiro y él me alcanza, me tiró, para que no me den a mí, me tiró al piso, me dio contra el cordón ahí y él quedó arrodillado y me dice, me dieron en la espalda. Y cuando yo me doy vuelta y le grito Ningui, porque a él lo conocen todo como Ningui, me doy vuelta y él estaba tirado. ¿Y creen que el ataque fue a la casa, obviamente? Sí, porque ellos tuvieron problemas un día antes. Un día antes también había habido balacera. Sí, que vinieron 2 en bicicleta, Y esta vez vinieron en moto. en moto. O sea, ustedes y la otra gente herida era justo gente que estaba en ese momento pasando. Pasando. ¿Cómo está tu marido? Él perdió, no puede caminar más porque le dieron en la vértebra y le perforaron el pulmón. Él está en el ECA ahora. ¿Cómo pudiste ver las otras personas heridas? ¿Cómo estaban? ¿Quiénes eran? ¿Si eran vecinos del barrio? Un pibe de acá a la vuelta que lo llevaron, la propia familia lo llevó. La nena no sé, la chica también, la encontramos a la mamá de la chica y dice que ella pasaba en bicicleta, que la hirieron ahí en la esquina. Claro, porque fueron casi 100 metros que venían tirando. Sí, ¿Pasó algo? Me decías que ya había habido una balacera. claro, hubo una balacera un día antes. Fue a la vuelta, digamos, fue acá a la otra esquina. Sí, me decías que la nenita estaba en la puerta de esa casa. Estaba en la puerta de esa casa la nena de 6 años. Aparentemente sería familiar de los chicos de la casa. No se sabe. No sé si es familiar o es amiga, no sé. Bueno, está ahí la palabra entonces de los familiares de las víctimas de esta balacera. Nos mirábamos recién, ¿no? Pensando las consecuencias, por ejemplo, de este hombre herido, ¿no? Con un disparo que afectó una de sus vértebras, en los pulmones, la imposibilidad de volver a caminar, como contaba su mujer. O sea, un panorama sumado a la de la menor también, tremendo.
Sí, de hecho podría haber sido mucho más grave porque fue una ráfaga de disparos. De hecho se veía en la fachada de la casa la cantidad, ¿no?, de marcas, de los impactos de las balas, y que además hay que agradecer que, por ejemplo, los otros dos heridos solamente tengan heridas de arma de fuego en sus miembros inferiores. Bueno, ahora en minutos vamos a compartir el parte médico de la doctora Beccherucci, de la directora aquí del ECA, confirmando que puede tener graves secuelas este hombre de 47 años, sin confirmar, pero obviamente haciendo referencia a esto que decía su mujer, ¿no? La posibilidad de dejar de caminar por un impacto de bala que tuvo en su zona lumbar. Realmente impensado para los vecinos que estaban yendo a hacer mandados, que estaban haciendo sus quehaceres un lunes a la noche y que, bueno, se encontraron con esta ráfaga de disparos que lamentablemente terminó con estos 4 heridos. Si les parece, sí, ahora compartimos, es el parte actualizado por parte de la doctora Beccherucci. Esto nos decía respecto de las 3 personas pacientes que están internadas aquí en el ECA. Dale, lo compartimos. Sí, acá en el hospital hay internado 3 pacientes, 2 de ellos ingresaron primero, traído por un móvil del CIES, y después una tercera que ingresó después de que le hicieron una evaluación inicial en el hospital Vilela. Bueno, de estos 3 hay 2 varones, un varón de 22 años que tiene una lesión en los miembros inferiores, este paciente no reviste de gravedad. También hay una chica de 17 años que también tiene heridas de arma de fuego en uno de los miembros inferiores. También es una paciente que está fuera de peligro. Y hay un señor de alrededor de 47 años, que este señor es el que tuvo el impacto de las balas, le ha producido mayor lesión, tiene un impacto a nivel del tórax y tiene otro impacto a nivel de la columna. Él está despierto, pero bueno, las lesiones que reviste sí son de mayor gravedad. ¿Están fuera de peligro, doctora, todos? Bueno, el señor va a permanecer internado. Él sí tiene lesiones complejas, tiene una lesión en pulmón, tiene una lesión en columna. Él necesita permanecer internado. Bueno, y es un tratamiento largo a seguir, donde probablemente se incluyan algunas intervenciones quirúrgicas también. Los otros 2, probablemente una de ellas, si los próximos estudios dan bien, evaluándose el alta en las próximas horas, y en el otro habrá que rever si no requiere a lo mejor alguna otra intervención. Sí, si están conscientes, ya les digo, este hombre que fue el que tuvo el impacto mayor, no tuvo impacto en cráneo, tuvo ese impacto en el tórax y en la columna. Bueno, ahí está el parte médico entonces, completando un poco también, Agos, lo que nos contaban los familiares de las personas que están siendo atendidas ahí, en el ECA. Sí, exacto. Y bueno, volvemos a remarcar la gravedad de este hombre. Reviste por la herida de arma de fuego en el tórax, en la zona de los pulmones, que puede llegar a requerir intervención quirúrgica, y también la situación de su columna, lo que lo puede dejar con graves secuelas. Que a todo esto, y lo que nos decían en el momento, él le decía, me dio en la espalda a su propia mujer cuando primero intentó salvarla, la empujó para que la mujer no tuviera ninguna herida de bala, luego de escuchar y de ver cómo estos hombres en moto venían tirando de hacía más de 50 metros. Con un clima previo complejo desde algunas horas antes, como también hacían referencia los testigos, ¿no? O sea, que vienen de 2 días donde el clima estaba caldeado, como dijo uno de los testigos. Sí, aparentemente, y según los testimonios de los vecinos, anteayer había ocurrido la otra balacera a la vuelta. Nosotros incluso tomábamos las imágenes y nos dábamos cuenta que era a pocos metros, supuestamente contra sí la persona dueña, ¿no?, de esta vivienda de fachada azul donde ayer sí ocurrió la balacera. Bueno, esa sería la conexión entre ambos ataques, y claramente los vecinos que estaban ayer allí no tendrían nada que ver, bueno, simplemente fueron víctimas por haber estado en ese lugar cuando la moto pasó con esta ráfaga de tiros. Agos, gracias. Abrazo.